Hola, buen día, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a la Cátedra RedINAV, la Cátedra de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales. Bienvenidas, pues para quienes nos siguen desde Portugal, desde España, que tenemos colegas investigadores allá, pues buenas tardes y gracias por conectarse a esta quinta sesión de la segunda temporada de la cátedra. Para quienes no nos conocen y para quienes es la primera vez que nos miran, pues bueno, pues este es nuestro segundo año. Este proyecto inició el año pasado, en el 2020, pues un poco también detonado por la situación de la pandemia, y la verdad es que ha sido muy gratificante porque nos ha vinculado como investigadores de esta red. Es una red que inició en el año 2005 en México, que tenemos ya pues 16 años de vigencia, que se dicen fácil, pero no, no lo son así. Y bueno, en ese periodo pues ha habido una serie de congresos, de publicaciones, de encuentros, y como parte de todas esas actividades, pues esta cátedra. Y en esta ocasión, en esta quinta sesión de esta segunda temporada, pues hablaremos sobre el heroísmo o su ausencia en el cine iberoamericano. Cuando escuchamos la palabra héroes, ¿no? Pensamos, pues muchas veces nos viene a la mente el cine estadounidense, con el que generalmente se asocia esta palabra, este concepto, ¿no? Sobre todo porque pues las salas iberoamericanas, las salas comerciales, pues estábamos, digamos, un poco saturados del cine de Estados Unidos. Tan solo yo revisaba aquí en la ciudad de Puebla, donde me encuentro en Puebla, México, pues cómo el cine nacional pues tiene pocas funciones al día, películas que incluso han estado en festivales internacionales, apenas tienen de 1 a 10 funciones al día, mientras el cine estadounidense de superhéroes pues llega incluso a las 180 funciones al día. Entonces, cuando pensamos en héroes, pues generalmente pensamos en los héroes de Marvel o en los héroes de DC Comics. Pero ¿qué pasa con el caso iberoamericano? ¿Quiénes son nuestros héroes? ¿En dónde están? ¿Qué función tienen? ¿Qué papel desempeñan? ¿Y qué relación tienen con la sociedad? Que es uno de los puntos, creo yo, más importantes. Bueno, pues yo soy Alejandro Jiménez, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, miembro de la red INAV, y para esta ocasión tenemos aquí en esta charla a dos colegas y amigos que voy a presentar brevemente y que pues estaremos justamente con ellos conversando en esta sesión. Está con nosotros Jerónimo Rivera Betancourt. Él es docente investigador del campo audiovisual, tiene un doctorado en comunicación en la Universidad de Navarra en España, un magíster en educación en la Universidad Javeriana. Es especialista en altos estudios en dirección escénica por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, y es comunicador social, periodista por parte de la Universidad de Antioquia. Desde 2008 es docente investigador de la Universidad de La Sabana, es fundador y director de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, de la Red INAV. Es paracadémico de Colciencias en Colombia y CITED Iberoamérica, y del CONACES del Ministerio de Educación de Colombia. Además, es miembro del comité editorial y científico de más de 10 publicaciones académicas internacionales y editor en jefe de la famosa revista Palabra Clave, una de las publicaciones pues, más importantes en Latinoamérica. Es profesor investigador de la Universidad de La Sabana, miembro del Film Studies Group de LASA, miembro del Círculo Bogotano de Críticos de Cine, canal de YouTube, tiene el canal de YouTube Amigos del Cine, el blog donde escribe El Tiempo al Cine, y aparte su propio blog, Jerónimo Rivera Presenta. Y también nos acompaña para esta charla Federico Sabana. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con estudios de maestría en Educación, Conexión y Didáctica de la Educación Superior. Es docente universitario desde el año 2008 en las áreas de fotografía, diseño gráfico y guionización audiovisual, realización televisiva. Además es realizador audiovisual de televisión, fotografía y radio. Es especialista en crítica cinematográfica, análisis y crítica de cómics, así como promotor de eventos culturales y artísticos de carácter local, regional y nacional. Tiene una maestría en educación
con mención en didáctica de la educación superior y actualmente cursa el doctorado en comunicación social en la Universidad César Vallejo. Pues bienvenidos, Jerónimo, Federico, bienvenidos a esta charla. Y pues para comenzar, en lo que llegan las preguntas del público en Facebook, que los invitamos a participar preguntando y comentando, porque pues esta cátedra tiene ese propósito de ser un diálogo, además que ser una exposición por parte de nuestros colegas invitados, pues de ser un diálogo entre quienes nos escuchan y quienes están invitados con nosotros. Entonces, bueno, pues para arrancar, a mí me gustaría saber de dónde surge esta inquietud por estudiar la representación de los héroes. También sé que han estado interesados en la representación de los villanos. En el cine iberoamericano, ¿de dónde viene esta inquietud? ¿Por qué sería importante hacer este acercamiento? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, estimado Alejandro, por la presentación. Pues para mí es un gran placer estar nuevamente en la cátedra Redinab, que como tú lo dices, pues es un espacio que el año pasado iniciamos y que pues fíjate lo que son las cosas. La pandemia con todos sus aspectos negativos nos permitió después de 15 años como red encontrarnos de verdad en estos espacios y no tener que esperar 2 años para cada congreso bienal que tenemos. Entonces, pues creo que es algo para celebrar y bueno, ya el hecho de que tengamos unas 8 o 10 cátedras, pues yo creo que es algo que seguramente se va a quedar inclusive después de que ya tengamos nuestras actividades completamente presenciales. En el caso concreto mío, pues nosotros hace ya bastante tiempo, creo que fue en el año 2012, realizamos un especial, un libro monográfico de la Red INAP que coordiné yo, que se llama justamente Héroes y Villanos del Cine Iberoamericano. Este fue un libro que coordinamos con la editorial Trillas de México. Yo fui el editor, pero tuvimos la participación de 9 países, de aproximadamente 22 autores, no solamente de la red INAP, algunas personas que eran investigadores externos a la red y otros que justamente se vincularon a la red a partir de la escritura en el libro. Esta publicación pues pretendía básicamente hacer una mirada o hacer una reconstrucción de lo que eran las representaciones del heroísmo o de los villanos en el cine de cada país de Iberoamérica. Esto, pues digamos, ¿de dónde surge? O sea, yéndonos un poquito más atrás, yo llevo ya bastante tiempo estudiando el tema del cine colombiano y un poco también el cine latinoamericano. Ya había realizado antes de esto, en el año 2007, había realizado una investigación sobre personajes, acciones y escenarios del cine colombiano y me llamaba mucho la atención pensar en esos personajes de ese cine colombiano que eran mucho más cercanos al hombre común que al héroe o que inclusive al villano. O sea, encontrábamos que tampoco había muchos villanos muy bien construidos y pues todo esto tenía que ver con un asunto muy importante y es que era un cine de anécdotas, era un cine de contar historias que ocurrían generalmente en la vida cotidiana, pero no había mucha construcción de personajes, por lo menos en ese momento, porque obviamente digamos que el cine en cada uno de estos países ha cambiado y evolucionado. Entonces, a partir de allí, lanzamos este especial, este libro que salió en la editorial Trillas, que se puede conseguir por allí en varias librerías en distintos países, que se llama Héroes y Villanos del Cine Iberoamericano. Y esta idea a mí me quedó sonando, seguir hablando y seguir pensando en el tema de la representación de los héroes y de los villanos en el cine iberoamericano y en el cine colombiano de manera particular. Y a partir de allí surgió mi idea la idea de mi tesis doctoral, que inicialmente era indagar sobre los héroes del cine latinoamericano, a cosa absurdamente gigante y supremamente compleja, que luego se aterrizó hacia 5 países: México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Una cosa también absurda, de loca, de gigante. Y bueno, todo esto terminó en una investigación doctoral, en una tesis sobre el heroísmo o su ausencia justamente en el cine colombiano. Y pues básicamente, para no hacer el spoiler, o para hacer spoiler más bien, pues básicamente la ausencia, ¿no? La ausencia de un héroe y esto termina en un libro que acabo de publicar que se llama El viaje sin héroe del cine colombiano, en donde hago un modelo de esta alternativa al viaje del héroe de Campbell que ocurre en Colombia, pero que tengo también la sospecha muy grande de que puede ocurrir en otros países de Iberoamérica. Y justamente a partir de ahí, pues estamos planeando ya, inclusive con Federico y con otros colegas y amigos de la Red INAP, una serie de investigaciones que vamos a hacer alrededor de este tema, porque es un tema que realmente es muy interesante.
Bien, en tu caso, Federico, ¿cómo te vinculas con este tema? ¿De dónde Sobre surge todo tu interés? por ese punto. Somos aficionados y me gusta, por ejemplo, ustedes pueden ver atrás todas mis colecciones que tengo acerca de, entonces soy bastante aficionado al tema del héroe, pero planteado desde la perspectiva del superhéroe. Entonces, está bastante ligado con ese mundo, analizo mucho acerca de, me gusta bastante los cómics y por ese lado me vinculo bastante bien. Y retomando lo que señalaba Jerónimo, tratar de encontrar personajes de ese tipo, del heroísmo, como lo plantea la visión norteamericana, en nuestros países latinoamericanos casi no existe, salvo contadas excepciones. Por ejemplo, tenemos personajes heroicos, sí, por ejemplo, en el cine mexicano, donde podemos encontrar a personajes como, por ejemplo, Blue Demon o El Enmascarado de Plata, entre otros héroes que han ido apareciendo a lo largo de toda la historia del cine. Pero el tema en cuestión de, tenemos algunos personajes que pueden aparecer así nada más. Super Cóndor, por ejemplo, es una película peruana de muy baja calidad, pero presenta al héroe. Y hay algunas películas muy puntuales que señalan ese tipo, pero la mayoría no existe un héroe como tal. Existen personajes comunes en situaciones o anécdotas que se vienen dando. Entonces, tratar de buscar un héroe propiamente, como la definición lo estamos planteando, sería algo bastante interesante. O la ausencia de este. ¿Por qué no existen estos tipos de héroes? ¿Por qué no hay una representación ceñido a lo clásico? Entonces, buscar una alternativa a esto, buscar ver por qué se vienen dando o cómo viene sucediendo, es algo interesante, sobre todo en nuestro cine. Ya señalé, México, España tienen esa característica, tienen algunos personajes, pero la mayoría del cine está más plagado por ese anecdotario, personas o comunes y corrientes que sufren o padecen algún problema. Y eso es lo que nos une, porque siempre se trata en nuestro cine latino y iberoamericano, se trata de reflejar la realidad de cada uno de los países. Entonces, por ese lado, ¿podríamos considerar a estos personajes héroes? ¿O solo son simples protagonistas de alguna historia? Pues pensando en el caso mexicano que mencionas de Blue Demon y de El Santo, el Enmascarado de Plata, justamente tenían, digamos, esta doble situación, ¿no? Es decir, por un lado, pues eran los luchadores del ring, y por otro lado, abajo del ring, e incluso a veces sobre el ring, tenían esta misión de proteger a la sociedad, de salvarla de entes o de personajes malignos, ¿no? Y pues esto permitió una secuela, una serie de secuelas, como enfrentar a las momias, como enfrentar a los marcianos, enfrentar a los vampiros, enfrentar pues a un sinnúmero de personajes, el científico loco, etcétera. Y tenía justo estas características, pues no de poderes, como podríamos pensar en un superhéroe, pero sí de ciertas habilidades que le permitían enfrentarse al mal, y entonces veíamos esta confrontación de estos dos polos, ¿no? Del bien enfrentándose contra el mal, que pues es característico, es típico de las películas de superhéroes. Pero entonces, pensando, como dices, Federico, en el caso del cine iberoamericano, que pues es muy cercano a las realidades que viven nuestros países, eh, ¿qué características deberían tener esos personajes para poder ser considerados como héroes? ¿Cuáles podrían ser, fuera de estas características de superpoderes, cuáles podrían ser esas características en nuestras realidades como para poder considerar a un personaje como un héroe? Cuando yo estuve haciendo la investigación del doctorado, una de las cosas que más dificultad me generó fue justamente caracterizar qué se consideraba héroe, qué se consideraba antihéroe, qué se consideraba villano, entre otras cosas porque en la narrativa contemporánea son límites bastante difíciles de definir. Digamos que hemos visto una nueva ola de toda esta tendencia que ya lleva más de una década de los superhéroes en el cine, que nos tienen, a veces hay unos muy buenos, pero a veces también hay como una saturación del tema. eh, pues ha habido también una vuelta de tuerca a ese planteamiento, y es que ahora estamos viendo superhéroes atormentados, superhéroes
que se preguntan sobre su esencia, que se preguntan si son héroes o villanos, ¿no? Porque pues siempre ha habido esa dualidad frente al superhéroe y es la condición de justiciero, ¿no? A mí de las películas de superhéroes que no son mi género favorito, pero de las que más me gustan son, una que me gusta mucho es Batman de Dark Knight y justamente me gusta por el dilema que surge para el personaje frente a si es un héroe o si es un villano, ¿cierto? Es muy interesante esa discusión. Entonces, cuando yo empecé a pensar en cómo se caracteriza un héroe, pues encontré en muchos libros pistas interesantes. Por ejemplo, Antonio Sánchez Escalonilla habla de que la condición básica de un héroe es proteger y servir, que es justamente el eslogan de la policía de Nueva York. Y es bien interesante porque son esas dos, es proteger y servir. No es solamente proteger porque uno puede proteger a su pandilla de mafiosos, ¿sí? Pero también está el tema de servir, ¿cierto? Y además el tema de servir está caracterizado por otra cosa y es el altruismo. Tampoco es servir a sus propios intereses o a su familia de manera exclusiva, sino también hacerlo de forma altruista, es decir, pensar en el beneficio común antes que en el beneficio audiovisual. Entonces, empecé a sacar una serie de características como el altruismo, como la capacidad de sacrificio, que no necesariamente tienen relación con superpoderes o con ser un ser excepcional. Y ahí también es interesante pensar que una de las principales características del héroe desde hace muchos tiempos, y yo creo que esto viene desde la cristiandad, es el libre albedrío, o sea, la voluntad, porque pues el héroe clásico griego no tenía que ser un dechado de virtudes, ¿cierto? Todos sabemos quién era Hércules, todos sabemos quién era Ulises, ¿cierto? Eran personajes que moralmente podrían ser bastante reprochables, pero que su condición heroica la daba justamente esos superpoderes o esa valentía, ¿cierto? Esa valentía para enfrentarse al peligro, pero pues no tenían opción porque no tenían autodeterminación, eran personajes que simplemente pues actuaban porque estaba predestinado a que eso ocurriera de esa manera. Lo interesante que viene con el cristianismo es el libre albedrío, es la posibilidad de que el personaje acepte o no acepte la misión. Y luego cuando viene Campbell con todo el tema del viaje del héroe, pues hace mucho énfasis en esto, ¿no? Y es que el héroe es alguien que primero rechaza la llamada porque le da mucho miedo asumir esa llamada o porque siente que no es digno, porque siente que no está preparado, pero luego acepta la llamada y al aceptar la llamada ya es un primer acto heroico y es decir, yo no me siento preparado, pero aún así soy capaz de ir a enfrentar el peligro porque es mi deber, ¿no? Y ahí está la voluntad del héroe y ahí está la capacidad de ir a enfrentar ese peligro. Entonces yo creo que estas son características bien interesantes que a mí particularmente me parece que no están en la inmensa mayoría de las películas latinoamericanas y muy particularmente en el cine colombiano, porque a diferencia de estas narrativas, el personaje del cine colombiano no decide, le toca. Le toca actuar porque es un tema de vida o muerte, porque está en peligro él, porque es que si no actúa igual lo matan, o sea, no es un tema como no hay un mentor que lo guíe, que le diga, oiga, no, usted lo puede hacer, no, está en la guerra y se va a la guerra sin mayores recursos. Y a mí me gusta mucho en una entrevista que le vi a Roberto Gómez Bolaños, una idea que él daba sobre el Chapulín Colorado, cuando la gente le decía, no, el Chapulín Colorado es un antihéroe, y Roberto Gómez Bolaños decía, no es ningún antihéroe, es el héroe por excelencia, porque quién más siendo chaparro, débil, miedoso, que se enfrenta al peligro, o sea, eso es un héroe, o sea, no hay nada más heroico que ir a la guerra sin tener las suficientes herramientas, él no tiene ni siquiera superpoderes y aún así se enfrenta a lo que le da más miedo. Entonces yo creo que es bien interesante porque contrario a la narrativa, sí vemos que hay muchos héroes en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? En el caso concreto del cine colombiano, pues yo creo que lo que falta es en esa relación que Federico comentaba ahorita entre el cine y la realidad, a nosotros nos falta creer en los héroes en la vida cotidiana. Nosotros tenemos un desencanto tal por la vida, por la sociedad, por las instituciones, no creemos en nada. No creemos en la policía, no creemos en el ejército, no creemos en el gobierno. Entonces, pues es difícil realmente creer que alguien pueda tener unas intenciones diáfanas, limpias, que alguien pueda querer hacer algo por los demás. Y pues estamos como en el todo vale y ahí es donde el heroísmo es muy difícil. Gracias, Jerónimo. En tu caso, Federico, ¿coincides con estas características de cómo podríamos identificar a los héroes en el cine iberoamericano? Sí, me parece muy bien. Y justo también iba a comentar la entrevista de Chespirito, porque define muy bien las características de el héroe. Él dice que no existen, bueno, que los superhéroes no son héroes de verdad porque tienen superpoderes. Entonces tienen una ventaja grande contra los villanos que ellos están luchando. Entonces el Chapulín sí se define como un héroe
porque tiene que vencer todas las limitaciones que tiene. Entonces, sería un punto. Y también señala Jerónimo hace un instante que el altruismo, el bien común, luchar por todos, sería también una característica importante. Y me parece que sí. También coincido en que el fatalismo que tenemos en nuestro cine, porque está apoyado en la realidad, y en la realidad no ocurren muchas cosas bonitas, por decirlo de alguna forma, sino que siempre hay tragedias, siempre destaca, las noticias se plagan de eso. Y es algo extraordinario que alguien luche por algo. Entonces lo vemos con algo sumamente extraordinario. Se me viene a la mente un pasaje, bueno, cuando tuvimos el fenómeno del niño acá en Perú en el 2017, comenzaron a aparecer estos pequeños héroes, por decirlo de alguna forma. ¿Mm? Por ejemplo, un niñito que llevó a su perro y comenzó a llevarlo en bicicleta para salvarlo justamente de la Avenida de las Aguas. O una persona que prácticamente era considerada como una especie de loco, que iba con un salvavidas a ayudar a las personas a pasar el río. Esos pequeños actos, sí, las noticias comenzaron a rebotar porque eran simpáticas, eran pintorescas y sobre todo daban aliento en ese especie de caos que existía. Entonces, cuando tenemos un caos tan grande, comienzan a surgir estos héroes. Entonces, podríamos encontrar, pero lamentablemente nuestro cine no está amparado en esos casos. No tiene mucha relación, salvo contadas excepciones, nuevamente, pero podríamos nosotros buscar esa manera de relacionarlos, ver personajes que sí luchen por un bienestar no propio, no simplemente porque me tocó el problema y tengo que solucionarlo sí o sí, porque mi vida está en riesgo, que es la característica general de nuestro cine, pero podríamos tal vez identificar a estos héroes en pequeñas acciones que van a beneficiar no solo a su persona, sino también a un grupo de personas que están de entonces, están en pos de esa búsqueda. Existen esos personajes, pero lamentablemente son los menos. La mayoría siempre están paradas en ese lado trágico, fatalista de la realidad que tenemos. Sí, quisiera complementar algo de lo que tú dices, y es que Sí. en la configuración real de la sociedad en muchos países latinoamericanos, y pues ustedes dirán si están de acuerdo conmigo, los valores están invertidos, ¿no? Digamos que estamos en una situación en la que muchas veces lo bueno es malo y lo malo es bueno. Eh, yo recuerdo una película chilena que yo analicé cuando estaba empezando la tesis, que se llama El Rey de los Huevones, y disculpen la palabra, pero así es el nombre de la película. Y entonces, pues, tanto en Chile como en Colombia, esa palabra se refiere a alguien tonto, alguien que le falta inteligencia y que le falta sobre todo sagacidad, y se refería específicamente a un taxista que había encontrado un dinero en su taxi y lo había regresado. Y para todo el mundo era un tonto justamente por hacer eso, que se supone que es lo correcto. Y creo que es un reflejo muy claro de lo que ocurre justamente en ese sistema de valores invertidos, en donde las acciones que deberían ser consideradas acciones altruistas y positivas y que podrían ser un ejemplo de honestidad, en el común de la gente son acciones negativas, porque este es un bobo, porque devolvió el dinero sabiendo que podría haber salido de la pobreza con ese dinero si se lo hubiera quedado, ¿no? Entonces hay como una cierta, no solo tolerancia, sino convivencia con la corrupción, con ciertas cosas que deberían estar moralmente reprochadas, pero que a la larga en nuestras sociedades terminan siendo como inclusive valoradas. Aquí hay un dicho que no sé si también ocurre en otros países de América Latina, que es el vivo vive del bobo. Y el vivo normalmente es el que se pasa la norma, el que es ilegal, el que paga un soborno. ¿Y el bobo quién es? Pues el que cumple la norma, el que hace lo que se debe hacer. Entonces, por eso me parece a mí que es tan difícil que alguien pueda ser héroe en unas circunstancias en donde, por ejemplo, si acudes a la policía, estás en peligro. Si acudes al alcalde, te va a pedir un soborno. Si acudes a cada una de las instituciones que se supone que nos tienen que cuidar y que nos tienen que proteger, lo que hacen muchas veces es lo contrario, ¿no? Nuestros legisladores legislan para los corruptos o para el narcotráfico, y la policía a veces, en vez de defendernos, nos ataca. Entonces, justamente en esa relación directa que hay entre el cine latinoamericano y la realidad, pues yo creo que se expresa mucho ese desencanto, ¿no? El desencanto y la desconfianza y la frustración que tenemos al ver que quienes se supone que nos deberían proteger hacen todo lo contrario. Jerónimo, Ahora que complementando lo que mencionas dice. a la policía, eh, eh, perdón, Federico. Sí, No, sí, quería complementar lo que dice Jerónimo. Dado que esas instituciones
están cada vez menos preciadas y menos valoradas por la gente, es que tal vez podríamos considerar héroes a los líderes comunales, a los que surgen para defender algún pueblo, alguna manifestación. Entonces, ellos tal vez, dependiendo también la orientación que tengan, porque en algunos casos también llegan a ser corruptos, podríamos tal vez a ellos considerarlo como héroes, porque tratan de defender una causa común, tratan de salir adelante, tratan de ayudar a los demás y en algunos de los casos, de manera muy particular, también muy puntual, solo ven el bienestar de los demás, más no el bien propio. Es decir, sí buscan también algo para ellos, pero no es robar, no es ganar dinero, sino estar bien con su entorno, bien con su comunidad. Entonces me parece que los líderes sociales de algunas localidades podrían convertirse en esta figura de héroe. Aquí en Colombia, lamentablemente, lo que ha pasado con los héroes es que los han asesinado. En Colombia, particularmente este año, tenemos una cifra récord absurda y desde el año pasado de asesinato de líderes sociales. Porque el otro asunto importante con el tema del heroísmo y la representación del heroísmo en las pantallas, particularmente en Colombia lo veo, es que el hecho de representar un héroe casi siempre está permeado por una posición política. Entonces, si nosotros hacemos una película sobre un líder social, inmediatamente la derecha y la ultraderecha van a decir que es un guerrillero, que es un personaje que quiere la revolución, ¿sí? Y al mismo tiempo, si el héroe va a ser alguien del ejército, va a ser alguien que esté más del lado de la derecha, pues se va a decir que es un paramilitar y demás. Es que es un contexto muy complejo realmente. Por ejemplo, pensaba en las películas históricas, las películas que abordan temas históricos, pues muchas de ellas relacionadas con la independencia, por ejemplo, de los países latinoamericanos, o en el caso de otros personajes icónicos como, por ejemplo, el Che Guevara. ¿Cómo observarían ustedes esta situación? Estos líderes, los que han trascendido a diversas generaciones, ¿cómo los verían ustedes como personajes heroicos o como sometidos por sus circunstancias? Hay una cosa muy interesante, Alejandro, y es la relación entre mito y héroe, ¿sí? La construcción del mito, pues obviamente ayuda bastante a la construcción del héroe. Y en nuestra narrativa histórica, porque pues hay que entender que esto es una narrativa, la narrativa histórica que nos han inculcado en los colegios, cuando se dan clases de historia, ¿no? Porque aquí en Colombia se acabaron las clases de historia en los colegios y las consecuencias se están viendo ahora con generaciones que están completamente descontextualizadas de lo que se ha vivido en este país. Pero digamos que en esa narrativa de la primaria, de la educación primaria, pues que se hablaba de los héroes, de Simón Bolívar, de Sucre, bueno, que además son comunes a varios países, ¿no? En Perú también tienen los mismos héroes que nosotros, pues obviamente con diferencias, pero pues es la misma gesta libertadora. Pues ahí sí hay una construcción mítica y una construcción heroica, porque además se inspira en el mismo viaje del héroe, ¿no? Entonces, si uno ve la historia de Simón Bolívar, pues está exactamente igual. Simón Bolívar tuvo su mentor, que era Andrés Bello, tuvo su viaje del héroe, ¿no? Tuvo su forja del héroe en Europa y luego viene aquí y arma la revolución, la independencia, no sé qué, y hay palabras heroicas, ¿no? Entonces, los discursos de estas narrativas que se supone que dijeron estos próceres de la patria en momentos claves, ¿no? Que a mí me cuestionan y me dan un poco de risa porque son unas palabras súper elaboradas en batalla. O sea, que yo digo, hay aquí una que están en plena batalla del Pantano de Vargas y se supone que Bolívar le dijo a Juan José Rondón: coronel, salve usted la patria. Yo no sé hasta qué punto le haya dicho eso, en medio del fragor de la batalla y con balas y muertos por todos lados, pero es la narrativa, ¿no? Es la narrativa y es justamente, exactamente, la construcción de un héroe, ¿no? O sea, un héroe en todo el sentido de la palabra, ¿no? En el sentido clásico de la palabra. Lo que pasa es que si uno revisa, realmente son muy pocas las películas que hablan de estos relatos míticos también. Sí, por lo menos en Colombia se intentó hacer un anime, se hizo un anime que se llama Bolívar el héroe y fue un fracaso rotundo de taquilla y con la crítica, ¿cierto? No es una narrativa que a la gente le interese particularmente y pues sabemos que alrededor de esto pues también hay mucha construcción que es mentirosa, ¿no? O sea, que los famosos próceres de la patria pues tampoco eran dechados de virtudes en la vida real, ¿cierto? Por ahí hay un libro de Pablo Montoya aquí que se llama Adiós a los próceres y pues nos cuenta quiénes eran ellos realmente, ¿cierto? O sea, que pues eran personas también con muchos problemas en la vida real,
pero la construcción mítica que se hace de ellos sí es muy hacia el heroísmo. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante y lo estudié también en el principio de mi tesis, todo lo que, digamos, y que creo que es un caso paradigmático el de México, ¿no? Porque en México sí se siente un poco esa narrativa heroica, esa reconstrucción cada año del heroísmo. Yo tuve la oportunidad y la fortuna realmente de estar en la Ciudad de México el día que se celebró el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, y por todas partes, por la televisión, por los pósters, los afiches, en los paraderos de los buses, habían fragmentos de la historia de México y de esos próceres de la independencia, que además me parecía súper interesante porque había indígenas, había personas lo que aquí llamamos los criollos, o sea, clase media alta mexicana, pero también habían españoles, inclusive, dentro de los próceres mexicanos. Entonces, pues yo creo que es bien interesante, pero por lo menos en el contexto colombiano, realmente se ha hablado muy poco de esto. Aquí tuvimos una serie de televisión muy famosa por allá en los años 80 que se llamaba Revivamos Nuestra Historia, y ahí sí se hizo una reconstrucción de los héroes muy interesante, en donde se hacían miniseries sobre cada uno de ellos, miniseries sobre Simón Bolívar, miniseries sobre Policarpa Salabarrieta, los comuneros, bueno, personajes importantes en la historia, yéndose inclusive hacia finales del siglo XIX, ¿no? Porque también aparecían personajes de las guerras civiles del siglo XIX, pero lamentablemente esa reconstrucción histórica y esa memoria histórica de estos países, o por lo menos de Colombia, pues yo creo que ha quedado un poco en el olvido, y es muy lamentable porque pues efectivamente si no conocemos nuestra historia, pues no sabemos tampoco para dónde vamos. Sí, justamente también tenemos eso en común acá en Perú. No tenemos muchas películas históricas, algunas son muy puntuales, pero también crean ese mito o ese endosamiento hacia nuestros héroes o próceres que terminan de virtualizando a los personajes. Hay una película que se llama Tupac Amaru, también de un prócer de la independencia, que es muy interesante, muy bonita y lo plantean desde eso. Entonces tenemos esa concepción del héroe y la construcción. Y las películas históricas acá no han tenido mucha acogida o no se dan de esa manera. Justo hace un par de años salió una serie que se llama El Último Bastión, que plantea ese surgimiento y nos va contando cómo sucedió esos eventos en Lima y cómo se viene dando la lucha por la independencia, presentándonos a los personajes o a los próceres de la independencia como personas que tienen sus defectos y tienen sus virtudes y cómo pueden ir superando eso. Pero nuevamente nos plantean desde la perspectiva de un grupo una familia, un grupo de personas que están en esta circunstancia. Entonces no se definen como héroes en sí mismos, sino que están en una circunstancia y tienen que decidir un bando a favor o en contra. Entonces ya no se construye el personaje del héroe, sino que nos muestran de manera puntual. Pero había una serie en los años 90, una serie de documentales muy interesantes donde presentaban a los hombres de bronce, se llamaba, que presentaban a personajes históricos o artísticos de toda nuestra historia y nos iban contando cómo ellos habían surgido y cómo representaban. Entonces ahí nos mostraban nuevamente de una forma mitificada a estos héroes o artistas que destacaron. César Vallejo, entre otros personajes que son míticos o bastante reconocidos acá en sus trayectorias, y nos iban a presentar, pero lamentablemente no era un acercamiento muy propio de. Entonces, era presentar a la figura desde esa perspectiva, desde el endoseamiento convertido en mito, más no mostrarme a la persona y todo el problema que tenía detrás. Porque si estamos en la definición que planteamos, el héroe tiene que no solo salir adelante por sí, sino que tiene que luchar también por los demás, pero tiene que ser una persona que tiene que vencer sus limitaciones. Y no solo de salir de la pobreza y luchar contra la ignorancia, sino tener unas limitaciones como persona. Porque cada uno de nosotros tenemos puntos flacos y puntos que nos ayudan a sobresalir. Entonces, vencer eso, vencer esos puntitos débiles que tenemos, nos ayuda a construir a ese héroe. Cosa que no se da, lamentablemente, en nuestra filmografía ni en nuestro acervo videográfico que nosotros tenemos. Pues en el caso mexicano, ahora que mencionan lo que ocurre en Colombia y en Perú, en el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, utiliza de hecho la imagen, la figura de los héroes como parte pues de la identidad del gobierno. Vemos ahí las figuras de Morelos, de Miguel Hidalgo, de Josefa Ortiz de Domínguez, sobre todo las figuras masculinas. Ahora con el movimiento feminista, pues el gobierno empieza un poco a incluir a las
a las mujeres, pero forma parte de la identidad del gobierno y me parece que en la sociedad tiene mucho impacto. Es decir, todavía estas figuras, con todo y que sabemos pues, que son construcciones míticas y que pues, a veces rayan un poco en lo absurdo en su construcción, pero me parece que siguen teniendo una presencia fuerte, como lo mencionaba Jerónimo cuando vino a la Ciudad de México, ¿no? Están en muchos espacios representados. Cada 15 de septiembre los ubicamos. Sin embargo, creo que en el cine nacional, como dice Federico, no, parece que no permea mucho en la producción fílmica mexicana. Digo, por ahí se hizo hace unos años una película sobre la batalla del Hidalgo. 5 de mayo, pero son contadas las películas que abordan las gestas heroicas, ¿no? En Facebook, a propósito de lo que comentaban hace un momento sobre los policías, Eliezer Briceño comenta y pregunta, si a los policías se les paga por su labor y ellos protegen a alguien de algún delincuente, ¿este sería un acto altruista? En ese caso, ellos podrían ser considerados héroes. Sí, es bien interesante porque digamos que se supone que el héroe va más allá del deber. O sea, si yo cumplo con mi deber, simplemente estoy haciendo mi trabajo. Pero si yo voy más allá del deber o si yo pongo en riesgo mi propia integridad física, pues porque digamos a ningún policía se le obliga a poner en peligro su vida, ¿cierto? O sea, digamos que esa no es parte de sus funciones como servidor público. Pero si un policía poniendo en peligro su vida salva a una persona, ¿sí? Desinteresadamente, se supone que sí tiene una característica heroica, ¿cierto? Entonces, también hay otra cosa interesante y es que una cosa es ser héroe y otra cosa es realizar actos heroicos. No todo el que realiza un acto heroico es un héroe, ¿cierto? Entonces, cualquiera de nosotros en algún momento puede realizar un acto heroico. Cuando, no sé, si uno salva a un familiar, por ejemplo, de la muerte, o si uno se mete a defender a alguien desprotegido, puede ser un pequeño acto heroico, como decía ahorita Federico, que ocurren todos los días en la vida cotidiana y que pasan inadvertidos. Pero hay una cosa muy interesante aquí y es que finalmente el heroísmo o el héroe sirve y es importante como un punto de referencia, ¿sí? Que genera cohesión y que genera identidad. Finalmente los héroes, una de las cosas más importantes es eso, y lo vemos en otros ámbitos. Los héroes cotidianos de nuestros países, ¿quiénes son? Los deportistas, los artistas a veces, ¿cierto? Entonces, cuando en el caso colombiano Shakira gana un premio en el exterior, o cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia, o Richard Carapaz en Ecuador, ¿cierto? O sea, cuando México gana una copa, pues estos son los héroes, ¿no? Estos son nuestros personajes que inspiran, y entonces es interesante porque generan esa cohesión, permiten que se borren como las fronteras ideológicas entre las personas del país, porque todos se congregan alrededor de la selección de fútbol, o porque todos se congregan alrededor del personaje colombiano, mexicano, peruano, que triunfó en el exterior. Entonces yo creo que como punto de referencia es importante, pero también tiene un potencial riesgo, y es su manipulación con fines políticos. Y yo creo que tenemos un paradigma muy claro justo aquí al lado de nosotros, que es Venezuela, ¿cierto? O sea, cómo, por ejemplo, se construye todo un régimen a partir de la explotación de la figura de un héroe mítico como Simón Bolívar, y desde que se arranca con este tema de la revolución bolivariana y del país bolivariano y todo el tema, y cómo ahorita también se intenta hacer lo mismo con Hugo Chávez después de su fallecimiento, pues ahí se ve justamente que esto puede tener tanto su lado positivo como un mecanismo de cohesión nacional o de identidad nacional, como también una posibilidad de manipulación, pues para generar y para instaurar un régimen político determinado, y que no es solamente un tema de las izquierdas, lo ha hecho la derecha también toda la vida, ¿cierto? O sea, esta mitificación, cuando inclusive es más grave cuando se utiliza de una forma religiosa, ¿cierto? O sea, cuando, digamos, el catolicismo ha sido usado por los gobiernos para establecer en el imaginario público, en el imaginario de la gente, la idea de que ser católico cristiano equivale a ser de determinado partido, generalmente partidos de derecha, ¿no? Entonces tenemos estos presidentes como el que tenemos en este momento en Colombia, en donde pues todo el tiempo se encomienda a la Virgen, en todo el tiempo dice Dios nos ayude, no sé qué, pues que es una manera también de instaurar en el imaginario público la idea de que quien está con ellos está con Dios y quien no está con ellos pues es casi el diablo, ¿no? Entonces pues ahí también yo creo que es un tema bien interesante para mirar porque es muy problemático.
Y respondiendo más o menos a lo que nos plantean esa pregunta, está bien. Concuerdo con Jerónimo. Ellos, a los policías les están pagando para poder cumplir y hacer cumplir la ley. Pero si van más allá, sí ya se transforman en héroes. Pero hablando de instituciones, por ejemplo, los que podrían considerarse como héroes podrían ser los bomberos. En el caso de Perú, los bomberos son voluntarios. Entonces, ellos arriesgan su vida porque quieren ayudar a la gente y no reciben ningún pago a cambio. Entonces, se podría considerar a este tipo de instituciones heroicas o tal vez a algún tipo de institución, nuevamente, tener cuidado con esto, porque algunas instituciones ayudan a movimientos, ayudan a poblaciones vulnerables y tratan de, pero lo hacen a cambio de lucimiento. Entonces, para tener pantalla, yo voy y ayudo. Nuevamente, en el caso, cuando estuvimos en el fenómeno del niño, aparecieron un montón de héroes. Gente que iba a donar comida, llevaba agua, pero lo primero que hacían era coger un celular y tomarse un selfie. Estoy aquí donando, para que todos sus seguidores sepan que él está participando y que es una persona buena. ¿Eso haría un héroe? ¿Lo convierte realmente en un héroe? Me parece que no, que se está contradiciendo en sí mismo por la misma acción, porque el héroe nuevamente no busca nada, así sea solo likes, tampoco lo busca. Solo es la idea de tratar de ayudar, ser realmente altruista, sin esperar nada a cambio. Entonces se podría trabajar. Y después lo que señala Jerónimo, la manipulación que tenemos por parte de, sí, pues, lo que nos une bastante, y sobre todo, me parece, a casi todos los países latinoamericanos, es el fútbol. Nuestra selección siempre va a ser la que llega. En el caso de Perú, por ejemplo, después de 36 años llegamos al Mundial y toda esa selección se convirtieron en nuestros héroes. Y Paolo Guerrero, por ejemplo, es algo que nos representa, alguien que nos representa bastante, Farfán también. Entonces la gente se identifica con ellos y nos une. Por un instante nos une para compartir. Luego de nuevo pasan los partidos y nos convertimos nuevamente en personas que nos olvidamos por tal o cual razón. Pero estos personajes, como se dice, tienen pies de barro, porque cometen alguna cosa, se equivocan en algo, toman partido por algo. Por ejemplo, en la campaña de este año, un grupo de jugadores de esa selección estaban abogando por un candidato. Entonces, y comenzaron a surgir rumores de que estaban siendo pagados para que den ese mensaje. Entonces, tratar de manipular de esa manera como que no sirve y deberíamos tener bastante cuidado. Manipular el fútbol o cualquier otra actividad de este tipo que congregue a la gente y que una a las personas solo para un lucro político, como que también rompe esa figura del heroísmo. Y lamentablemente aquí en Latinoamérica tenemos esa tendencia a manipular todo, a canalizar todo, a tratar de apoyarnos en eso para que vaya hacia el lado que yo quiero. Entonces es tratar de dirigir, lamentablemente eso es algo que surge. Si surge un héroe, lo que van a hacer es todo el mundo colgarse de ese héroe, ganar pantalla a través de. Entonces comienza a distorsionarse la figura del héroe y ese héroe cae en el olvido prácticamente porque, entre comillas, fue una persona vendida. Y hay una cosa adicional a esto y es que el héroe popular hoy es muy frágil, es muy fugaz también, ¿no? Porque el que hoy es héroe, mañana es villano, digamos, es un tema también de las redes sociales. Entonces, justamente hablando de los futbolistas, de los artistas, de las personas, digamos, de las celebridades, por ponerles algún nombre, pues hoy pueden ser héroes y todo el mundo sentirse muy orgulloso y las redes sociales se van a inundar de mensajes de apoyo y de orgullo y pero mañana hace una declaración que a un grupo de la población no le gusta, entonces se convierte inmediatamente en el villano. O sea, digamos que es ese vaivén también que hace que hoy en día tener un héroe consolidado, que todo el mundo, que congregue, que genere esa unidad, es muy difícil porque es lo que tú dices. Entonces, por X o Y razón, puede ser por un pronunciamiento, por un gesto, inclusive nada ilegal, sino simplemente que haga una declaración en un medio de comunicación. Entonces, un grupo poblacional se siente ofendido, que además estamos en esta época de extrema susceptibilidad también, ¿no? O sea, digamos, en donde al mismo tiempo es muy positivo porque se abrazan muchas causas y se defienden muchas de esas causas, pero por otro lado también hay una gran susceptibilidad, entonces cualquier cosa puede ser usada en tu contra y esto no permite que justamente se genere esa cohesión alrededor de una figura heroica desde lo popular hoy en día. Entonces la cuestión es que en el caso del cine latinoamericano, al estar tan cercano a las realidades
sociales, políticas que vivimos, pues es difícil construir a estos personajes, ¿no? Porque la misma sociedad los cuestiona. Digamos que en el caso estadounidense, como estos personajes no están, digamos, fincados en la realidad, ¿no? Provienen de la ciencia ficción, del cine de aventuras, nada, digamos, fincados en la realidad, pues se aceptan, ¿no? Con sus características o con sus cualidades como héroes. Y en el caso latinoamericano, al estar vinculados con la cultura, pues ahí es donde se les cuestiona si son o no son y en qué grado lo son. Tenemos algunos comentarios en Facebook. Dice Manuel Chiroque: en Perú, la primera película ficcional, Luis Pardo tiene como protagonista a un acusado de abigeato y robo, una especie de Robin Hood, heroizado por la gente a partir de sus ataques a los hacendados. Joyce Laiza: soy más seguidora de los antihéroes, pero oírlos me abre otra perspectiva y narrativa de un personaje perfecto. César Armando: claramente nos acostumbramos al héroe estadounidense, perdimos la esencia del personaje valeroso en Latinoamérica. Estrella Vigo: quizás si se produce una película donde los personajes sean representados por celebridades muy famosas o llamativas, solo quizá el pueblo puede interesarse y aprender un poco más sobre la historia de nuestro país. Manuel Chiroque: en Latinoamérica a veces el héroe no es el que gana, sino el que pierde con dignidad. José Calderón: gracias por diferenciar acto heroico y héroe, porque varios ciudadanos confunden los términos. Abigail Vicente: el tema de los héroes en Latinoamérica debería generar más interés, puesto que estas acciones motivan a los demás a actuar en beneficio de los demás. Dice Daniel Medina: los héroes deberían ser aquellos que no usan capa, los que ayudan de una manera altruista. Ana Quiñones: es realmente interesante e increíble cómo hoy en día hemos definido héroe a muchos personajes y que en los cuales vemos en ellos algo en común, y es lo que nosotros creemos que define a un héroe. Cristi Antoinette: como se dice, haz el bien en silencio y serás recompensado en grande y necesariamente con lo material. Mitzi: las personas rápidamente enaltecemos a alguien que realizó una buena labor, y si ésta se equivoca somos los primeros en apedrearlo. Daniel Medina: es lo que pasa en el fútbol, cuando un futbolista mete un gol importante, se vuelve un héroe, pero si lo falla, se convierte en un villano. Todo gira a cómo los demás ven sus acciones. Si son héroes o villanos, lo decide el público. Víctor Capella: exacto, es que empiezan a salir estos héroes de YouTube, Instagram o X o Y red social, donde realizan buenas acciones y para subirlo a su público y todo lo demás que ya todos sabemos, en pos de buscar algo de fama. De hecho, que huelga decir, estos neohéroes digitales sacan tajada, las famosas views que no vienen solas, ¿me explico? Eliezer Briceño: en Perú el que hace el bien sin obtener nada a cambio se le cataloga de sano, entre comillas, de manera despectiva. Kiana Olivares: los héroes están muy sobrevalorados. Y Amira Alegre: concuerdo, no todo el que realiza un acto heroico es héroe, es muy buen punto para aclarar. Y Araceli Kerevalú: la gente se ha vuelto muy susceptible últimamente e idolatran cualquier acto trivial o persona y los consideran modelos heroicos. Bueno, pues es lo que nos están comentando por Facebook. Uno de los comentarios decía que los héroes están muy sobrevalorados. Los héroes están muy sobrevalorados y muy explotados en Norteamérica, con el cine norteamericano. Aquí en Latinoamérica y en Iberoamérica no tenemos esa representación del héroe, no tenemos un héroe como tal. Entonces, deberíamos, porque como señalaron también en los comentarios, deberíamos mostrar ese tipo de personas y darle esa dignidad para que no se califiquen como sanos o como tontos o como bobos, porque hacen el bien. Entonces, pero también viene esa dualidad que tenemos en nuestra realidad de que cuando hacemos el bien en un entorno donde todo está tergiversado, como señalaba Jerónimo al inicio, entonces realmente esa persona va a poder progresar, va a poder seguir saliendo adelante, o se va a convertir esa visión, se va a convertir en una especie de utopía o hasta fantasía no creíble. Y hay algo muy importante para decir, y es que el héroe no tiene que ser perfecto, ni tiene necesariamente que ser un dechado de virtudes. De hecho, y ahí es donde aparece el antihéroe. El antihéroe es aquel que termina haciendo actos heroicos sin ser él mismo un héroe,
¿sí? Es decir, puede ser una persona inclusive despreciable que termina haciendo cosas positivas. Y el ejemplo que yo siempre pongo de antihéroe es el Doctor House, ¿sí? En la famosa serie norteamericana. Es un antihéroe total porque es un personaje despreciable, no es altruista, no lo mueve para nada una actitud de servicio hacia los demás, pero termina haciendo el bien, ¿cierto? Y termina siendo el mejor en lo que hace y termina salvando vidas. Entonces es interesante porque también en los héroes y en nuestros héroes latinoamericanos podemos encontrar esto. No se trata de que sean personajes perfectos, y entonces ya les pidan pues que sean el ejemplo moral de todo lo que son. Lo único que se pide es que realicen esos actos heroicos, que esos actos sean realmente heroicos porque son altruistas, que realmente estén a servicio de los demás, sin que necesariamente sean perfectos. Y ahí es donde está el problema también, porque en la vida cotidiana muchos personajes que han hecho cosas realmente importantes, heroicas, y vamos a ir a un caso muy concreto y muy puntual en la pandemia que estamos todavía viviendo y que espero que ya estemos saliendo de ella, han pululado los héroes por todas partes. O sea, ¿quién puede ser más heroico que un médico que está salvando vidas todos los días, arriesgando su propia salud, su propia integridad? ¿Cuántos médicos tuvieron que estar separados de sus familias meses precisamente para evitar contagiar a su familia del virus y arriesgando su vida en los hospitales, haciendo dobles turnos? ¿Cuántos maestros en estos 2 años han estado sacrificando su bienestar personal, su tranquilidad para poder calmar a sus alumnos, para poder ayudarlos, acompañarlos a la distancia? Esos son héroes, no son perfectos, ninguno de ellos es perfecto, pero podemos decir claramente que son héroes porque son personajes que están haciendo algo por el prójimo sin esperar realmente nada a cambio, ¿cierto? Y entonces ahí es donde está la esencia del heroísmo. No quiere decir con esto que estos personajes pues sean maravillosos, excepcionales. Significa que son inspiradores y yo creo que una de las partes más importantes del heroísmo es su capacidad de inspirar a otros. Lo decía ahorita Federico, la posibilidad de que yo veo ese acto heroico, yo veo esa cosa buena que hizo ese personaje y yo digo, yo quiero ser así, yo quiero imitar a este personaje. Lamentablemente en nuestras narrativas, como en nuestra realidad, y obviamente la realidad está permeada por la narrativa de los noticieros, por ejemplo, pues vemos que muchos villanos terminan convirtiéndose en héroes. Yo he criticado mucho en las narrativas colombianas este tema de las narconovelas, sobre todo cuando el enfoque de la narconovela es hacer apología del delito y es hacer apología del narco. Entonces, pues claro, está bien que hablemos del narcotráfico y hay que hablar del narcotráfico, pero el enfoque que se toque, el punto de vista del cual se cuente, pues es muy importante, porque es que podemos empezar a hacer apología del narco y podemos empezar a generar esa idea en los jóvenes de que el héroe es el narco, ¿no? Porque es que el narco es un tipo muy atractivo, es un tipo que tiene armas, es un tipo que tiene unas chicas hermosas, es un tipo que tiene unas mansiones y unos carros y unas motos impresionantes, pero ¿será que sí es el héroe? ¿Será que ese personaje sí hace el bien? ¿Sí? Y cuando vuelvo y conecto con lo que no hay clases de historia, entonces, por ejemplo, el fenómeno narcos y el fenómeno de Pablo Escobar, en muchos países fuera de Colombia la gente se siente identificada y compran playeras, camisetas pues con la imagen de Pablo Escobar como si fuera un gran héroe, y los que somos colombianos y padecimos el narcoterrorismo y padecimos y tuvimos muertos, familiares, amigos por culpa del narcotráfico y por culpa de Pablo Escobar, pues obviamente nos damos cuenta que este era un gran villano. Pero entonces a veces en las narrativas tienen ese problema, ¿no? Que entonces empezamos a confundir las cosas y el hecho de que haya alguien que narrativamente sea muy atractivo puede dar para que la gente trate de imitarlo, trate de querer ser como, y pues esto no está bien. Y en menor escala, ya no en lo ilegal, pues también vemos que hay otros personajes que son celebridades y que la gente sigue en redes y que la gente está muy pendiente de ellos y que para nada son un modelo realmente de referencia y no deberían tener la fama que tienen. A mí me gusta mucho una frase que dice, dejen de hacer estúpida, dejen de ser famosa la gente estúpida en redes, ¿no? O sea, porque lamentablemente en nuestra época ocurre eso, que a veces, lo decía Humberto Eco, que las redes sociales le dieron megáfono al bobo del pueblo, ¿no? Entonces, ese personaje que no debería ser famoso, termina volviéndose famoso a veces por las razones equivocadas y termina siendo seguido por mucha gente. Aquí pasó un caso paradigmático de esto que yo digo, y es que se volvió muy famoso y se volvió como una gran celebridad, un personaje que era un sicario de Pablo Escobar, que había matado muchísima gente, que había puesto una bomba en un avión, que había hecho cosas horribles en este país, y cuando salió de la cárcel se puso a hacer videos de YouTube y empezó a seguirlo muchísima gente, y les parecía muy atractivo porque andaba con armas y todo esto, pero pues para nada era el modelo a seguir, y entonces el hombre se murió hace unos años, pero hace creo que un año,
pero pues era un tipo que posiblemente hubiera podido llegar al Congreso de la República, ¿cierto? Porque pues tenía una gran cantidad de seguidores. Entonces ahí es donde realmente hay que pensar mucho frente a quienes estamos volviendo famosos, a quienes les estamos dando eco, a quienes estamos dando resonancia, porque a veces son esos modelos, justamente los modelos equivocados. Justo reforzando eso, Jerónimo, me parece, y tomando algo que tú señalaste, que por ejemplo en Colombia se dejó de dictar las clases de historia, la educación tiene que ver bastante con esto, porque si nosotros tenemos y vivimos en una sociedad donde no se distingue de manera correcta quién es la persona que está haciendo bien o tachamos a esa persona que hace el bien como una persona boba o tonta, las personas que van a crecer con esa idea van a tener esa mentalidad distorsionada, ese planteamiento diferente. Entonces, a la figura del héroe como que llega a convertirse en algo distinto y a todo lo pueden acuñar como un héroe, solo porque tiene representatividad. Entonces, eso me parece que debería inculcarse tanto en el hogar como en las escuelas, porque es el punto de reflejar esa realidad. Entonces recuerda que nosotros tratamos a través del cine representar esa realidad que conocemos y lo planteamos de esa manera. Es por eso que presentamos de manera casi endiosada a estos delincuentes y peor que la gente que ve esas series, esas películas, va a creer que eso es un ideal de vida. Entonces, ¿pero de dónde parte? Nosotros solo estamos haciendo un planteamiento, pero el análisis y el pensamiento lógico que deberían tener desarrollado debe partir desde el hogar, creo yo, y también ser reforzado porque es lo que se da en la escuela. Pero también se debe tener, como dice Jerónimo, bastante cuidado al momento de plantear, porque no solamente lo vamos a plantear como si fuera un héroe, como si fuera ser un delincuente, es lo correcto, sino que mostrar parte de esa vida realmente cómo es, qué es lo que trae detrás de las tragedias que genera, el daño que hace, para que la gente no solo se ampare en esos valores que puede tener desde su casa, sino que sepa más o menos cómo va esta temática y cómo realmente sucede, para no ampararnos y crear construcciones ilusorias de lo que no es. Manuel Chiroque en Facebook pregunta, ¿podría ser más bien la presencia de antihéroes como Daniño en Ciudad de Dios o el Padre Amaro, o de héroes imperfectos como Pantaleón Pantoja en Pantaleón y las Visitadoras, o el secretario judicial en El secreto de sus ojos? Por supuesto, por supuesto. Pues en el estudio que yo hice de muchas películas latinoamericanas encontraba que sí hay héroes, o sea, no es que no haya, sí los hay, lo que pasa es que son más bien escasos. Concretamente, El secreto de sus ojos es un personaje completamente heroico, ¿cierto? Es un personaje que de hecho ha sacrificado su vida por una causa. Y la causa es la verdad, ¿sí? Él quiere esclarecer ese crimen que él presenció cuando era un joven abogado y ahora que está viejo, con el pretexto de hacer una novela, lo que quiere realmente es hacer justicia, lo que quiere realmente es sacar la verdad, sacar la verdad a flote. Y es muy representativo lo que dice la película en el sentido de que él inclusive nunca tuvo el amor. O sea, esta no es una película de amor, a pesar de que el amor está latente todo el tiempo entre los dos personajes principales, porque este es un personaje que dejó toda su vida de lado por su trabajo, por el servicio, porque además es un tipo que está a favor de la justicia, que inclusive se enfrenta a colegas corruptos. Inclusive la policía es corrupta también en la película, pero en medio de este mismo contexto del que hemos hablado, un contexto en el que no se pueden confiar en las autoridades y demás, este sí es un juez que es justo, que quiere la justicia, que quiere esclarecer la verdad. Entonces sí hay personajes heroicos, no son muchos, pero sí hay personajes heroicos. Acá en Colombia, por ejemplo, dentro de mi tesis doctoral encontré un héroe, y un héroe muy interesante porque es el padre Gabriel, que es un sacerdote que justamente, como decía ahorita, nada que ver con un dechado de virtudes. Este es un sacerdote que bebe, es un sacerdote que baila, es un sacerdote que está de fiesta todo el tiempo, es un sacerdote que además tiene una novia, con todo lo complicado que tiene esto desde la moral cristiana. Pero es un sacerdote que es un héroe porque justamente pues es un tipo que tiene 33 años y que quiere más o menos recrear el sacrificio de Jesús, y que termina estando a favor de una comunidad y poniendo en riesgo su propia vida todo el tiempo, porque pelea contra el ejército, pelea contra los guerrilleros, pelea contra los paramilitares. Y lo más interesante de esta película es que después tuve la oportunidad de hablar con el director de la película y me contaba que está inspirada en un caso real, por loco que parezca. Es un curita, un sacerdote de un pequeño pueblo acá en Colombia que justamente
precisamente llegó a los 33 años y prácticamente se puso en la misión de morir por su comunidad, pero hacer de su muerte un sacrificio, pues este era más loco, me dice el director que era más loco que el de la película, pero que él quería que con su muerte, pues de alguna manera se sentara un precedente frente de respeto a la población civil, que la población civil no estuviera involucrada en los conflictos. Entonces sí es muy interesante porque no es que no haya, sí hay héroes en las películas, sí son muy interesantes y algunas veces están muy bien construidos y en otros casos, como lo dice Manuel, son antihéroes que finalmente logran desarrollar actos heroicos y que pues en ese sentido es bastante loable, ¿cierto? Muy, muy claro los personajes que él pone en los ejemplos. Entonces yo creo que sí se puede. Y vuelvo y lo digo, tampoco es que todas las películas tengan que ir hacia allá, pero yo creo que sí nos hacen falta referentes, sí nos hacen falta ese tipo de personajes que nosotros queramos emular y sobre todo que las nuevas generaciones quieran parecerse a. Hay que hacer un contrapeso a todos estos personajes populares que no son buenos modelos de referencia, buscando esos nuevos modelos de referencia que realmente puedan mostrarle a la juventud estos hechos heroicos, que como tú lo decías, Alejandro, Hollywood está lleno de ellos, no solamente superhéroes, o sea, tenemos un montón de personajes políticos norteamericanos, activistas, que son protagonistas de las historias y que nos inspiran, ¿no? Cuando uno ve, no sé, la película de Harvey Milk, este famoso activista de los derechos civiles y de los derechos de la comunidad LGTBI en San Francisco, o cuando uno ve la película de Filadelfia de este abogado que defiende al enfermo de SIDA, o cuando uno ve en El nombre del padre de este personaje de Lira. O sea, hay un montón de historias en la narrativa de Hollywood que sí nos muestran estos modelos de referencia y que sí nos inspiran a ser mejores, inclusive personajes que no son tan heroicos como el del En busca de la felicidad, que son inspiradores, ¿no? Que son estas películas que uno ve y uno dice, wow, o sea, yo quiero ser así. Entonces yo creo que sí nos falta un poco esto en América Latina, aunque no se trata necesariamente que todas las películas giren alrededor de lo mismo, pero sí sería bueno que tuviéramos un poco más de esto. Sí, darle ese lado positivo, darles inspiración, porque estamos plagados de nuestra realidad. Vivimos en esta realidad que puede ser hasta distópica porque no tiene coherencia en algunos momentos, pero de todas maneras plantear esa visión un tanto diferente, plantear ese heroísmo a través de estos personajes, como dice Jerónimo, inspiradores, que buscan el bienestar de los demás, puede alentarnos a hacer más cosas. Recuerden que el cine es algo masivo y puede llegar a muchas personas y muchas personas se pueden inspirar de ellos. Todo el tiempo estamos viendo películas, todo el tiempo estamos viendo series. Entonces, tener una referencia y que sea muy cercano a nosotros, es decir, que sea de nuestra realidad, podría ayudarnos a seguir adelante. Y como dice Jerónimo, sí existen héroes en nuestra filmografía nacionales, sí existen héroes. Por ejemplo, se me viene a la mente María Elena Modiano, el planteamiento como lo plantea, lo realizan en la película Coraje, o en la película Juliana, desde el mismo planteamiento que es una niña que quiere defender a un grupo de chicos que viven en la calle y que quiere defenderlos de esa persona que los explota. Entonces, son películas y sí, podemos ir buscando y podemos encontrar ese tipo de películas y personajes que se convierten en héroes por tratar de encontrar la verdad y tratar de mostrar o llegar a alcanzar la justicia. Entonces, dar ese tipo de heroísmo, plantearlo, nos ayudaría a tener un respiro de tanta negatividad que tenemos plagado. Ojo, nuevamente, concuerdo con Jerónimo, no es que vamos a hacer todas las películas y a todos los vamos a convertir en héroes, no, sino que también tenemos que tener algunos faros para que nos indiquen esto es lo correcto y así se deberían hacer las cosas. Tal vez podemos trabajarlo de esa manera. Ante todo lo demás que va a seguir existiendo, nuestra realidad lo vamos a seguir teniendo y la representación de esta en el cine también se va a dar de una manera muy interesante. Tenemos nuevos directores que están apegándose mucho más a la realidad que los anteriores y nos están mostrando historias muy, muy buenas y muy cautivadoras. Pero también podríamos hacer esa reflexión de plantear un personaje positivo, un personaje inspirador, para que las personas sepan que existe esa dualidad y no exactamente una dualidad, porque las personas no son perfectas y no es necesariamente todo es bueno y todo es malo, sino que hay un punto de equilibrio. Entonces, tendríamos que plantearnos esa visión también a través de las películas que se generan en nuestros países. Sí, en el caso de México, recuerdo, por ejemplo, el documental Las Patronas, que habla sobre las mujeres que viven en una comunidad que se llama La Patrona, en Veracruz, y que ayudan a los migrantes centroamericanos que cruzan en tren
rumbo a Estados Unidos, ¿no? Dándoles agua, comida, pues de manera altruista, ¿no? Están ahí preparando con sus propios recursos la comida para ayudar a los migrantes en su paso por México, ¿no? Entonces, pues estos, digamos, héroes anónimos que, como hemos comentado en esta sesión, pues no persiguen un beneficio propio, son altruistas, hacen el bien, y que pues me parece que son pues una de las necesidades que tiene las sociedades, que es la necesidad de ser inspirados, ¿no? Por alguien, la necesidad de confiar que hay alguien que hace el bien y que nos puede inspirar. Y creo que pues buscamos eso, ¿no? Como sociedades estamos ávidas, necesitadas de estas figuras heroicas en las cuales inspirarnos. Bueno, pues el tiempo se nos termina. Ha sido, la verdad es que muy interesante esta charla, muy enriquecedora, con diferentes perspectivas sobre quiénes son y por qué son los héroes en el cine iberoamericano y quiénes no lo serían, y esta necesidad de más historias, por supuesto, no todas, pero más historias con personajes heroicos de carne y hueso en la vida cotidiana, anclados a la realidad, como en general lo está nuestro cine iberoamericano. Algo para cerrar, Jerónimo, Federico. Pues yo creo que en la medida en que nosotros en Latinoamérica tengamos un cine tan apegado a la realidad, las representaciones que hagamos en la ficción tienen impacto también en la realidad. O sea, esto es un juego de doble espejo. Así como nuestra ficción se alimenta de la realidad, podemos soñar con que la realidad también se alimente de la ficción. Y yo creo que ese es el reto para los nuevos realizadores, empezar a contar esas historias, no solamente, como tú dices, las historias heroicas, sino estas historias cotidianas, estas cosas que pasan, porque a veces también el tema no es solamente mostrar esos héroes, sino también los villanos. O sea, justamente los villanos también merecen ser mostrados, porque a veces en los villanos también se aprende. Yo justamente tengo aquí un montón de villanos en mi estudio / habitación, que también son emblemáticos, son interesantes porque nos enseñan también lo que no hay que hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que también esto hay que mirarlo, esto hay que construirlo, y en la medida en que la realidad y la ficción en América Latina están tan conectadas, yo creo que si modificamos lo uno, también hacemos modificaciones de lo otro, porque finalmente nuestras representaciones narrativas y nuestras representaciones culturales, pues hablan mucho de lo que somos y lo que queremos ser. Uh-huh. Nuevamente reforzar esa idea de que necesitamos héroes, necesitamos esa representación de héroe, recordando siempre que el héroe no es esa figura perfecta de un hombre que siempre es moralmente correcto, sino que tiene que vencer algunas dificultades, que tiene que superar algunos problemas, y eso lo convierte en un personaje inspirador. Tener eso apegado a nuestra realidad va a hacer que nosotros podamos entender que en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra vida diaria, podemos convertirnos tal vez en héroes o seguir esa línea y tratar de ayudar a los demás, que es buena parte de lo que nos falta. Las personas estamos alejadas de los demás, no ayudamos a los demás, nos hemos vuelto muy individualistas, entonces ese es un gran problema. Pero al ver este tipo de representaciones o figuras en el cine, como dice Jerónimo, tal vez vamos a tratar de que esto se refleje en nuestro mundo, en nuestra cotidianidad, y va a surgir un héroe o actos heroicos que van a repercutir, no tal vez en una sociedad amplia, sino en pequeñas comunidades, e ir creciendo desde ahí. Podría ser un punto de partida. Bien, un último comentario que nos llega en Facebook de Mónica Medina, que es colega de la Red INAP. Dice: en el documental regularmente se atiende a sujetos que hacen actos de heroísmo. Y yo retomo este comentario justamente para invitarlos para la próxima cátedra, la sexta y última del año de esta segunda temporada, el 15 de diciembre a las 9 de la mañana, hora de Lima, en donde abordaremos diferentes aspectos del cine mexicano, ¿no? Entre ellos el género documental, qué pasa con el documental en México, y otros pues elementos clave de la cinematografía mexicana. Entonces, pues los esperamos en la próxima sesión de la cátedra, 15 de diciembre, 9 de la mañana, hora de Lima, igual transmisión por Facebook. Y bueno, pues gracias, Federico, gracias, Jerónimo, por esta
charla, por esta sesión sobre el héroe o su ausencia en el cine iberoamericano. Sin duda, pues estaremos atentos al trabajo de investigación que van a realizar dentro de la red y a las posibles publicaciones que se generen como parte de este estudio que nos revelará quiénes son esos héroes, qué características tienen, cuál es la importancia que tiene esto para la cinematografía iberoamericana. Pues gracias, Federico, gracias, Jerónimo, y gracias a todos, a todas por seguirnos en Facebook. Este video, si lo quieren ver posteriormente o compartirlo, pues estará en el canal de YouTube de la Red INAP, ahí estará alojado para que lo puedan ver y compartir. Y pues muchas gracias a todos, a todas, gracias a quienes nos apoyaron en la parte técnica para la transmisión, a Juan Carlos, a Manuel, y pues nos vemos el 15 de diciembre en la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias. Feliz día para todos.